Diego contemplaba la pantalla de su ordenador a las 3 de la madrugada. Las manos temblaban sobre el teclado, los números rojos de su cuenta bancaria gritaban su fracaso. Apenas le quedaban $300 para terminar el mes y el alquiler vencía en 5 días. Tenía 28 años y un título que supuestamente aseguraba un futuro prometedor, pero la realidad era brutalmente distinta. 3 tarjetas de crédito al límite, préstamos estudiantiles acumulándose sin piedad y ni un solo ahorro. Cada mes se convertía en una batalla perdida contra las deudas. Esa noche, tras recibir otro correo de cobranza, algo muy profundo dentro de él se rompió. Simplemente no podía continuar en ese ciclo vicioso. Había intentado aplicaciones de presupuesto, leído cientos de blogs, incluso compró un curso en línea que, por supuesto, jamás concluyó. Pero la verdad es que nada funcionaba, porque nunca había aplicado ninguna estrategia con verdadera consistencia. Entonces, de pronto, recordó algo que había visto en las noticias. Muchísima gente estaba usando inteligencia artificial para todo, desde redactar correos hasta planear viajes. Se preguntó, ¿por qué no usar la IA para arreglar su desastre financiero? Abrió una nueva pestaña y escribió en el buscador. Su última esperanza tenía un nombre, ChatGPT. Lo que Diego no imaginaba era que solo los siguientes 30 días redefinirían por completo su relación con el dinero. Esta es la impactante historia real de cómo un hombre en la desesperación total le confió su futuro financiero a una IA, y los resultados fueron mucho más grandes de lo que nadie pudo haber anticipado. Diego había cometido el error de novato solo 2 meses antes. Se topó con una oferta de inversión en criptomonedas que prometía duplicar su capital en apenas 6 semanas. Sin investigar, sin consultar a nadie, depositó $2.500 que había logrado ahorrar durante un año. Era todo lo que tenía reservado para cualquier emergencia. Su hermana, Laura, se lo había advertido. Suena demasiado bueno para ser verdad, le dijo por teléfono. Sin embargo, Diego estaba ciegamente convencido de que esta era su gran oportunidad de salir del agujero. Había visto muchísimos testimonios en redes sociales, gente mostrando ganancias ridículamente increíbles. Si tanta gente lo estaba haciendo, ¿no podía ser una mentira? ¿O sí? La primera señal de alerta llegó solo 3 semanas después. La plataforma de inversión comenzó a mostrar graves problemas técnicos. Era imposible acceder a su cuenta. Los mensajes de soporte se quedaban sin respuesta. El grupo de Telegram donde todos celebraban ganancias se convirtió de repente en un silencio sepulcral. Cuando finalmente tuvo que aceptar la cruda verdad, el golpe emocional y financiero fue devastador. Esos $2.500 habían desaparecido por completo. Era una estafa muy bien elaborada, y él había caído como el más inexperto. Ahora no solo estaba en cero, sino en números rojos por las deudas que ya arrastraba. Su madre lloró al enterarse, pero no de tristeza, sino de profunda frustración. Siempre ha sido impulsivo con el dinero, le dijo con la voz quebrada por el dolor. Su padre, por su parte, solo negó con la cabeza, decepcionado. Diego sintió que había fallado no solo a sí mismo, sino a toda su familia, la cual siempre confió en que él estaría bien. Las semanas posteriores se convirtieron en una espiral descendente. El banco le negó la extensión de su línea de crédito, y las llamadas de cobranza empezaron a llegar no solo a su teléfono, sino también al de sus padres. Una de las tarjetas incrementó su tasa de interés al 32% anual, por los pagos atrasados. Diego comenzó a evitar a toda costa las reuniones familiares, no soportaba las miradas de lástima o los comentarios disfrazados de consejos. Su primo Alberto, un experto en finanzas, le ofreció ayuda, pero con un tono condescendiente que lo hizo sentir aún peor. Debiste haber venido a mí antes de hacer algo tan estúpido, le dijo. La presión en el trabajo también se disparó. Su jefe notó que estaba distraído y cometía errores que nunca antes había cometido. Diego llegaba temprano y se iba tarde, pero no por dedicación, sino porque huía de su apartamento vacío. Huía de enfrentar sus problemas. El estrés le robaba el sueño y el apetito. Estaba en un punto de quiebre. Una noche, sentado en el piso de su sala, con estados de cuenta esparcidos por todas partes, Diego hizo los cálculos finales. Debía exactamente $7.700 entre tarjetas y préstamos. Con su salario actual, tardaría años en salir si seguía pagando solo los mínimos. Los intereses lo estaban asfixiando lentamente. Fue en ese instante de máxima desesperación cuando tomó su laptop. Ya no le quedaba ni orgullo que perder, no le importaba si la solución venía de un libro, un gurú o una máquina. Solo necesitaba ayuda, y la necesitaba ya mismo. Abrió ChatGPT y escribió: «Estoy en una crisis financiera. Necesito un plan urgente para salir de esto». La respuesta de ChatGPT, sin embargo, no fue lo que esperaba. No le dio una fórmula mágica, ni le prometió riquezas instantáneas. En su lugar, le hizo preguntas clave.
¿Cuáles son tus ingresos exactos? ¿Cuánto debes y a qué tasas de interés? ¿En qué gastas cada mes? Era casi como interactuar con un asesor financiero humano que realmente se esforzaba por comprender la situación antes de ofrecer el primer consejo. Diego descubrió algo sorprendente mientras investigaba en la red. Según un estudio de la Reserva Federal de Estados Unidos, el 63% de los americanos no podría cubrir una emergencia de $500 sin endeudarse. Se dio cuenta de que no estaba solo millones de personas educadas y trabajadoras, estaban exactamente en la misma situación o incluso peor. ChatGPT le explicó un concepto que transformó su perspectiva. El flujo de efectivo consciente no se trataba únicamente de ganar más dinero, sino de saber con absoluta precisión a dónde se dirigía cada dólar. La mayoría de las personas, la DI o la IE, pierden el control financiero no por ganar poco, sino por no tener una visibilidad real de sus gastos. Algo hizo un clic poderoso en la mente de Diego esa noche. Durante años, había culpado a su salario, a la economía, a la mala suerte, pero la verdad era mucho más sencilla y dolorosa. Nunca había tomado el control real de su dinero, había sido un simple pasajero en su propia vida financiera, reaccionando constantemente en lugar de planificar. Tomó una decisión radical. Le daría a ChatGPT 30 días de control total sobre sus finanzas. Seguiría cada consejo al pie de la letra, sin excusas ni atajos. Si el experimento funcionaba, tendría un camino claro hacia su libertad. Si fallaba, al menos sabría que lo había intentado. Toto abrió un documento nuevo y escribió: Día 1 del experimento. El primer paso que ChatGPT le indicó fue brutal en su simplicidad. Rastrear cada centavo durante una semana completa. Diego descargó una aplicación de presupuesto y registró absolutamente todo, desde el café de $2 hasta el chicle de 50 centavos en la gasolinera. Cada transacción quedó documentada sin una sola excepción. Los resultados, después de solo 7 días, lo dejaron en un estado de shock total. Gastaba $80 al mes en comida para llevar y 120 en suscripciones que apenas usaba. Streaming, gimnasio al que nunca iba, aplicaciones premium que había olvidado cancelar, eran pequeñas fugas que al sumarse representaban el 25% de su ingreso mensual. ChatGPT procedió a crear un presupuesto muy personalizado usando el método 50-30, 50% para necesidades básicas, 30% para gastos personales y 20% para ahorros y deudas, pero adaptado a su situación de emergencia. 60% para necesidades, 10% para gastos personales y 30% para atacar las deudas de manera agresiva. En la segunda semana, Diego canceló 4 de sus suscripciones, comenzó a preparar su propia comida en casa y negoció con 2 de sus tarjetas. Una reducción temporal de los intereses. Al explicarle su nuevo plan de pago, logró liberar $350 extra ese mes. Aplicó 200 de esos a la tarjeta con el interés más alto, tal como ChatGPT le instruyó al Daya Queens. Sucedió algo increíble. Por primera vez en 2 años, Diego sabía exactamente cuánto dinero poseía, cuánto debía y cuánto necesitaba para cada cosa. La ansiedad no desapareció por completo, pero la sensación de control total era real y palpable. Sin embargo, una pregunta lo mantenía despierto. ¿Sería capaz de mantener esta disciplina cuando la novedad y la emoción se esfumaran? El día 22, llegó el golpe que Diego temía. Su auto necesitaba una reparación urgente. $450. El mecánico fue muy claro: sin ese arreglo, el coche no sobreviviría 2 semanas más. Era su único medio de transporte al trabajo. El viejo Diego habría sacado la tarjeta de crédito sin pensarlo 2 veces. La tentación era enorme. Podía cargar el gasto a la tarjeta y olvidarse del problema por ahora. Volver a la zona de confort donde los problemas simplemente se pateaban hacia el futuro. Sus manos temblaban mientras sostenía la tarjeta de crédito. Sería tan fácil rendirse. Admitir que el experimento fue bonito, pero totalmente irreal para su situación. En lugar de ceder, Diego abrió ChatGPT y le explicó la emergencia. La IA le mostró una opción que no había considerado. Su fondo de emergencia, que apenas estaba en construcción, ya tenía $10. Podía ajustar el presupuesto de las próximas 2 semanas para conseguir 150 más y negociar un plan de pago con el mecánico por el resto. Y funcionó. El mecánico aceptó recibir $330 en efectivo y 120 en 2 pagos quincenales sin intereses. Diego evitó añadir una deuda nueva. Comió arroz con pollo durante 10 días. Caminó en lugar de usar servicios de taxi y sacrificó su presupuesto de entretenimiento. Fue muy duro, pero por primera vez, resolvió una crisis financiera sin hundirse más profundo en la desesperación. El día 30 llegó con una claridad que Diego jamás había experimentado. Abrió su aplicación de presupuesto y revisó los números finales. Había pagado $1,200 de deuda principal, reduciendo su saldo total a $7,500. Y lo que es más importante,
Tenía $400 en su fondo de emergencia y 0 gastos atrasados. Los números contaban solo una parte de la historia. Diego había renegociado las tasas de interés en 2 tarjetas, bajándolas del 32 al 19%. Había consolidado 2 préstamos pequeños en uno solo con una mejor tasa, siguiendo el método de avalancha que ChatGPT le enseñó. Proyectaba estar libre de deudas en 23 meses, en lugar de los 5 años que habría tardado pagando solo los mínimos. Pero la transformación más profunda era completamente invisible en las hojas de cálculo. Diego dormía 6 horas completas por primera vez en meses. Contestaba el teléfono sin ese miedo paralizante a que fuera un cobrador. Podía ver a su familia sin ese peso de vergüenza, aplastándole el pecho. Había recuperado algo mucho más valioso que el dinero. Había recuperado su dignidad. La comparación era brutal. 30 días atrás tenía $300, 8,700 en deuda, 0 plan. Y una ansiedad paralizante. Ahora tenía 400 en ahorros, 7,500 en deudas, con un plan de pago claro, un presupuesto funcional y la confianza de que podía controlar su futuro financiero. No era rico, pero ya no estaba perdido. Su hermana, Laura, fue la primera en notarlo. «Te ves diferente», le dijo durante una cena familiar más tranquilo. Diego sonrió, le contó sobre el experimento esperando encontrar escepticismo, pero en cambio, ella sacó su teléfono. «Enséñame cómo empezar», le pidió. En ese instante, Diego supo que había encontrado algo que valía la pena compartir con el mundo. La lección más grande que Diego aprendió se resume en una frase demoledora: la inteligencia artificial no resolvió sus problemas financieros, simplemente le brindó la estructura y la responsabilidad que nunca había logrado por sí mismo. ChatGPT fue el entrenador disponible 24/7 que lo mantuvo enfocado cuando la motivación se esfumaba y la disciplina era lo único que quedaba. Si tú quieres comenzar tu propia transformación financiera hoy, haz esto. Abre ChatGPT o cualquier otra IA conversacional y pídele que te ayude a crear un presupuesto basado en tus ingresos y gastos reales. Tienes que ser brutalmente honesto con los números. La IA no te juzgará, pero te ofrecerá la claridad que ningún amigo o familiar puede darte, porque elimina las emociones de por medio. Tenemos una comunidad muy activa en WhatsApp. El enlace está en la descripción. Ahora quiero saber de ti. ¿Has usado inteligencia artificial para mejorar algún aspecto de tu vida financiera? ¿O sigues manejando tus finanzas a ciegas como Diego lo hacía? Déjame tu experiencia en los comentarios. Y si conoces a alguien que está pasando por una crisis de dinero similar, comparte este video. Podría ser el empujón que necesita para cambiar su vida. Recuerda esto: no necesitas ser un experto en finanzas para tomar control de tu dinero. Solo necesitas las herramientas correctas, la voluntad de ser honesto contigo mismo y la disciplina de seguir un plan, aunque sea muy incómodo. Diego lo hizo con $300 y una laptop. Tú tienes todo lo que necesitas para empezar ahora mismo.